Bien, los temas de esta semana son triángulo, o sea, la definición de triángulo y todo lo que se conoce en el triángulo, congruencia, se llama congruencia de triángulos, y paralelismo. Paralelismo significa ángulos que forman dos rectas paralelas cortadas por una tercera que se llama secante. Muy bien, entonces vamos a empezar entonces con el triángulo. Ya sabemos que debemos interactuar con, activan su micrófono de tal manera que se pueda, para no usar el chat. Ya está. Entonces, empezamos con el triángulo. Bien, ahí ese punto que aparece se denota con la letra A, ese es un punto. Ahí hay otro punto B y otro punto C. ¿Qué observa? Que los tres puntos no están alineados. Entonces eso se dice puntos no colineales. Ahí se dice que esos tres puntos son no colineales. Ahora yo uno esos puntos, ahí está, ¿eh? Ese segmento, segmento, segmento. Le he unido los tres segmentos y ya se me formó esa figura de color verde. ¿Cómo se llama esa figura? Micrófono. Triángulo. Triángulo, correcto. Entonces ahí viene la definición de triángulo. Usted ha visto entonces qué es la unión de esos segmentos. Entonces aparece ahí, ¿ve? Tres puntos no colineales, entonces el conjunto, ¿ve? El segmento AB unido con el segmento BC unido con el segmento AC se denomina triángulo. Así usted ha visto cómo ha aparecido. Y en ese triángulo el A, B y C se le llaman vértices. Y los segmentos A, B, BC y AC se le llaman lados. Entonces ahí va a aparecer. Los lados son el AB, BC y AC. Y A, B y C se le llaman vértices. ¿De acuerdo? Ahora, todo lo que está dentro del verde se llama el interior del triángulo. Y lo que está afuera es el exterior. Muy bien. Entonces, pero, ¿qué observo? En el interior estos se llaman ángulos. Estos son ángulos. A eso se le va a llamar ángulos interiores del triángulo. En A, en C y en B. Ahora, pregunto, si acá yo le pongo alfa, acá le pongo teta, acá le pongo beta, ¿puedo preguntar cuánto vale alfa más beta más teta? Micrófono. 180. 180. Entonces, la suma de los tres ángulos interiores en un triángulo vale 180. Ya, eso es lo que más elemental que se conoce en un triángulo. Ahí está. Muy bien, pero también nosotros podemos calcular todo el contorno del triángulo. Nos va midiendo el AB, el BC y el AC, lo mide y eso se llama perímetro. Entonces vamos, ahora cuando tú quieres anotar un triángulo, le pones un triangulito arriba y le pones ABC. Ya, ese es el perímetro, que se denota así con 2P, eso porque así lo denotan los textos. Si nosotros tenemos un triángulo, sumamos la longitud de su lado, vamos a ponerle el A, el B y el C, entonces la suma de sus tres lados se llama perímetro. Ese no es ninguna novedad, ¿no les parece? Es el contorno, perímetro. También se puede denotar así, un triangulito abajo para decir que es el perímetro del triángulo ABC. Ahora, si nosotros lo dividimos entre dos, a eso se llama semiperímetro. El perímetro entre dos se llama semiperímetro. Si el perímetro es 100, el semiperímetro será 50. ¿De acuerdo? Ahí va. Vamos al siguiente. Ese es con respecto a la definición de triángulo. Ahora yo pregunto, miran, van a observar, a ver, mira, ¿qué va a aparecer ahí? Ve. Dos triángulos, ¿ah? Tú tienes sus dos triángulos, ¿qué observa? Tienes sus tres ángulos iguales. También tienes así, ve. ¿Qué puedes afirmar de esos triángulos? ¿Alguien me puede decir? Son congruentes. Son congruentes, correcto. En el lenguaje común, como uno en la vida cotidiana no habla de congruencia, salvo para tener palabras exactas, entonces, cuando se trata de figuras, en lugar de decir iguales, se dice congruentes, pero
Intuitivamente, congruente significa igual. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú a esto lo trasladas hacia acá, van a coincidir, pero vas a hacer coincidir las tres bolitas con las tres bolitas, el rectangulito verde con el rectangulito verde, ¿no? Vas a superponer y van a coincidir. Eso significa congruentes. Si quieres, igualitos son. Cuando tú ves una puerta rectangular, ves otra puerta, tiene la misma medida, dice, estos son iguales, dice. No le dice congruentes. En la vida cotidiana se habla así. Pero estrictamente deben ser congruentes, ¿no? Así. Entonces, esa es la definición, entonces. Para que dos triángulos sean congruentes, todos sus lados y todos sus ángulos deben coincidir. Dicho de otra manera, tienen que ser congruentes. Por eso que la definición aparece así. Así aparece. Sus lados y sus ángulos son respectivamente congruentes. Eso es lo que quiere decir. Y se denota de esa manera. Ya, esto es importante. Este es importante, ¿ya? Voy a retroceder, ahora me quedo con la, para no dibujar otra vez, hago esto. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a decir que este triángulo, que se denota así, grande lo voy a poner A, B, C, es congruente con el triángulo que está al lado derecho, D, E, F. A ti te dicen un problema, que esos triángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que sus lados y sus ángulos van a ser igualitos, van a medir igual. Muy bien. Si esto es así, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero tú quieres marcar los lados iguales y los ángulos iguales quieres marcarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vas a marcar? Ve? Haz así. Ve. Este A significa que ese vértice A va a coincidir con este vértice de D. Quiere decir que si aquí tú le pones alfa, en D también debe ser alfa. Si tú a este lado lo marcas con un puntito, en el derecho también tienes que ponerle en un puntito, pero tú no sabes cuál de ellos van a llevar el puntito. Entonces lo que haces es lo siguiente, haces lo siguiente. ¿Qué has hecho? Ve? Has marcado este lado a C, desde A hasta C. Acá en tu triángulo es desde A hasta C acá, ahí ve. Entonces acá también tiene que ser desde el primero hasta el último, así. Primero al último, primero al último, primero al último. Entonces ese puntito va acá. Es decir, que aquí, cuando te dicen esto, ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Ah, dices acá, ¿qué pasa si acá le voy a llamar un teta? Ahí está. Está en el último vértice. Acá, entonces, en esto de acá, tiene que ir teta. Ahí. ¿Qué pasa si aquí le pones dos rayitas? Ahí está, ¿eh? De E a F. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es de E a F. Allá busca los dos últimos. Entonces es acá, ¿eh? Entonces esto también debe hacer. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Micrófono? Ya, a eso es lo que vamos a usar cuando vemos como... Eso significa congruente. Entonces vamos regresando a eso, ya hemos dicho que esos son congruentes. Ahí va. Se lee triángulo ABC congruente al triángulo de... Ahora, cuando estamos en un problema, no va a parecer que los tres lados y los tres ángulos coinciden. Entonces, ¿cómo detectamos que los triángulos son congruentes? Suficiente observarle algo. Y eso va a ser el primero. Mira, ¿qué vas a observar? Ahí va. ¿Qué estás observando ahí? Que tienen dos lados iguales y el ángulo comprendido en esos lados. Eso como sigla le dicen lado, ángulo, lado. Así lo llaman. Entonces esos triángulos van a ser congruentes. Y una vez que ya has detectado que son congruentes, ya vale esto. Todos los lados y todos los ángulos tienen que coincidir. Muy bien, entonces eso viene a ser como un postulado. Se llama lado, ángulo, lado. Tienen dos lados y el ángulo comprendido.
tienen que ser iguales. Para decir que los triángulos son congruentes y lo denotas así, ¿ve? Ahí está. A eso también lo conocen cuando estudian casos de congruencia. Entonces es el primer caso. Ahora, miran en este teorema que se ha infiltrado ahí, no importa. Ya, ¿cómo se llama ese triángulo? ¿Cómo se llama ese triángulo? ¿Alguien me puede decir? Tiene dos lados iguales. Dos lados iguales, isósceles. Isósceles. Isósceles, correcto. Ahí está. Ese es isósceles. Si estos lados son iguales que lo he marcado en el isósceles, este ángulo también tiene que ser igual a esto. ¿Ven? Ese que aparece. Entonces, ese es el triángulo isósceles. Muy bien. Continuamos. Hemos visto un caso solamente, ¿no? Hemos visto el caso cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido son congruentes. Vamos a ver el segundo caso. Esos triángulos verdes, ¿ve? ¿Qué le vas a observar? Ahí, ¿eh? ¿Qué tienen? Un lado y los ángulos adyacentes son congruentes. A este caso se le dice también ángulo, lado, ángulo. Entonces esos triángulos son congruentes, ¿ve? Suficiente verle un lado y los ángulos adyacentes. Concluyes que son congruentes. Si son congruentes, ya vale lo que hemos dicho, todos los lados y todos los ángulos coinciden. Ese es solamente para detectarlo. Ahí está. Ese es ángulo, lado, ángulo. Entonces, esos triángulos son congruentes. Y falta uno. Ahí va. ¿Qué observas ahí? Esos dos triángulos tienen sus tres ángulos, perdón, sus tres lados iguales. O sea, sus tres lados coinciden. Ese es el último. Es el último caso, entonces también son congruentes, ¿no? L se llama ese caso. Entonces esos triángulos son congruentes. Ahí está. Son tres casos nomás. ¿Ve? El primero que era dos lados iguales y el ángulo comprendido. El segundo, que está en la lámina anterior, decía un lado y los ángulos adyacentes. Y este tercer caso, los tres lados tienen que ser iguales para que coincidan. Es decir, que tú este lo llevas acá y van a coincidir, el A con el D, el B con el E y el C con el F, van a coincidir, lo mismo los lados, ¿no? Seguimos. Clases de triángulos. Ya, según sus lados. Pregunto, ¿cómo se llama ese triángulo? ¿Verdad? Equilátero. Equilátero. Cuando es equilátero, los tres ángulos también miden igualitos, 60 cada uno. Es el triángulo equilátero. Ya, y ese triángulo, Isósceles. isósceles. Entonces, AC es la base. Entonces, en A y en C también tienen que ser iguales. Ahí también son iguales. Y esa es la base. Eso se llama isósceles. Ahora, voy a remarcar bien esto. Si en un triángulo tú observas lo siguiente, imagínate, vas a observar así, ¿ya? Que este lado sea igual a esto. Ahí ves que es isósceles, ¿no? Pero ¿qué pasa si aquí yo le pongo 60? Como es isósceles, entonces este ángulo de acá con esto de acá tienen que ser iguales. ¿Cuánto le ponen a cada uno? ¿Cuánto vale esto? Este es lo mismo que 60 y 60. 60. 60 cada uno. ¿Cómo lo ves? Como acá hay 60, estos dos hacen 120.
Como son iguales, 60 cada uno. Ya el triángulo tiene otro nombre. Se le llama equilátero. Ya, entonces marca los tres iguales. Ya viene a ser equilátero. Otra forma de conocer el triángulo isósceles también es así. ¿Ve? Ahora voy a ponerlo así. ¿eh? Me dicen, suma y resta nada más. Este no me salió bien la recta. Se resbala y lámina que tengo ahí, me resbala. Ahí está. ¿Qué pasa si aquí yo le pongo 40 y aquí le pongo 70? ¿Qué pongo aquí? 70. 70. Para que complete 180. Como hay dos ángulos iguales, ¿qué quiere decir? Este es el lado desigual, que te va a ser la base. Entonces los lados iguales son estos. Estos serían los lados iguales. Ese es isósceles. También es otra forma de reconocer el isósceles. Muy bien. Ya tenemos eso. Ahora falta según sus ángulos. Falta todavía uno. ¿Cómo se llama ese triángulo? Los tres lados distintos. Escaleno. Escaleno. Según sus ángulos. ¿Cómo se llama eso que tiene 90 grados? ¿Cómo se le llama el triángulo? Triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, correcto. Entonces se llaman catetos, esta es la hipotenusa. Ahí está. Otro triángulo. Mira, sus tres ángulos miden menos de 90. Alfa menor que 90, beta menor que 90 y teta menor que 90. Los tres ángulos son agudos. ¿Cómo se le llama al triángulo? Acutángulo. Triángulo acutángulo. Cuando te dicen en un problema un triángulo acutángulo, inmediatamente en tu mente está que sus tres ángulos miden menos de 90. Y si tiene un ángulo obtuso, beta es más de 90. Beta es obtuso. ¿Cómo se llama ese triángulo? Obtusángulo. Obtusángulo. Hasta ahí respecto al triángulo, con congruencia de triángulos. Lo he separado ahí, entonces vamos a ver problemas a todo lo que se refiere a triángulos. ¿Con qué objetivo lo he separado? Para que ustedes vean que van a aprender a identificar el triángulo, la congruencia de triángulos. Entonces vamos a exponer el primer ejercicio. Más adelante vamos a ver después lo que dice desigualdades triangulares. Ahí está, semana número 2, el primer ejercicio. Profesor, ¿podría retroceder una diapositiva? Ahí. Otra. Sí, gracias. Ya. Ahí vamos. Ya sabemos que nosotros cuando trabajamos en geometría, vamos a trabajar siempre con la figura. ¿No? Entonces sacamos la figura ahí. En el examen usted trabaja solamente aquí. Ahí trabaja. Pero yo para explicar saco aparte. Ahí está. Entonces en esa figura vamos a identificar todo lo que se cumple. Primero dice, en la figura los triángulos ABC, PBQ son congruentes. O sea, este triángulo con este son congruentes. Entonces vamos a sacarlo aparte. Congruencia se denota así, ¿ve? Está, el ABC con el PBQ son congruentes. ¿Bien? Hay el alfa. El alfa está ahí, ya está dibujado el alfa. Pregunto entonces, ¿qué significa congruentes entonces? Congruente quiere decir, vamos a ponerle color, de repente está así. Ahí está, ese verde es congruente con ese naranja. Ya, esos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que todos los lados y todos los ángulos van a coincidir. ¿Y cómo sabes qué lados van a coincidir y qué ángulos van a coincidir? Este es lo que manda. Acá están todos los datos, está acá. Ahí manda.
Si no está en la figura, ahí manda, entonces. ¿Qué le sirve? Por ejemplo, no sé si se dan cuenta. ¿Aquí qué pondrían? A ver si alguno de ustedes lo ha identificado. ¿Acá qué pondrían? 2 alfa. 2 alfa. A ver, para todos, ¿por qué? Porque en A tiene que coincidir en P. Así tiene que coincidir. Pero en A, aquí ya está 2 alfa. Aquí está 2 alfa. Como son congruentes, entonces en P tiene que ir 2 alfa. Así. También tú puedes ubicar los lados. También puedes ubicar los lados. A ver, con el verde voy a. No, con el negrito mejor. Se nota. Ahí está. Yo, en este triángulo de acá, voy a marcar a su lado este con una bolita. Ya, en el otro, en el naranja, ¿dónde debe ir la bolita? PB. PB, correcto, ¿eh? Así para todos, este estás marcando, entonces acá debe ser esto, PB. Entonces esto también debe llevar una bolita. ¿Ya está? Entonces tú te fijas el triángulo APB. Mira en ese triángulo. Qué bien, 2 bolitas ahí, ¿no? Bolita acá y bolita acá. Entonces yo puedo preguntar, entonces, ¿qué viene acá? 2 alfa. 2 alfa. 2 alfa. Listo. Como estás buscando alfa, entonces tú ya puedes decir, entonces, ya sabes que de aquí a aquí hasta aquí, ya este es 180. Es como tu transportador, ¿no? Ahí hay 180. Entonces tú puedes escribir ya, entonces ahí, pero todo eso ¿qué te da? Te da 2, 4, 5 alfa. Lo divides entre 5, 18 entre 5 a 3, te sobra 3, 30 entre 5 a 36. 6, 36. Ya está. Eso significa congruencia, ¿ve? Ver qué ángulos, qué lados van a coincidir. Muy bien, ahora lo voy a animar entonces, ¿ve? Bolita, bolita. Ahí es 2 alfa, ¿ve? Porque son congruentes. Ahora, en ese bolita, bolita, en ese triángulo, ese es isósceles. Por lo tanto, en A tiene que ser igualito que en P. Ahí va. Claro, aquí va a aparecer par lineal, pero no necesito saber qué es par lineal, ya sabemos que 2, ese 5 alfa es 180, ¿ya? En la práctica solamente de frente ya le pone 180, pero acá, para explicar así como el problema, como la semana anterior que habíamos visto de par lineal, por eso se hace así. Ahí hay un par lineal, entonces pones así, ¿ve? Alfa más 2 alfa más 2 alfa vale 180. 5 alfa 180, pues alfa vale 36. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Estamos identificando triángulos congruentes. A ver, ¿ya? Me avisan si es que no se entiende. Vamos ahí. 2. Mira, dice en la figura se muestra 2 reglas. Cartabón. Son instrumentos para hacer dibujo lineal. Tiene forma de triángulos. Bueno, son triángulos, ahí para nosotros son triángulos. Calenos, con 30 y 60 grados de sus ángulos. Pero esos triángulos te dicen que son congruentes. Esos 2 de naranja son congruentes. Entonces vamos a sacarlo aparte. Ya simplemente como triángulos así, ¿ve? Ahí va. Aquí vamos a llamarle C, aquí vamos a llamarle E. Ahí, para identificarlo bien. Ahí está. Esos triángulos dicen que son congruentes.
Esos son congruentes. ¿De acuerdo? Ahí le he marcado con celeste y con amarillo. Ese celeste es congruente con el amarillo. Dicho de otra manera, es decir, como decir, son iguales, ¿no? Entonces, mira, sus ángulos miden 30 y 60. El más abierto será 60p. Esto será 60, ¿no les parece? En el otro, el más abierto será esto, pues 60. A ver, vamos a ver si está así. Ahí está. ¿Es claro hasta ahí? Micrófono. Sí, profesor. Ya. Ahora dice que el AB vale 12. Colócale el 12 ahí. Ahí está. ¿Qué vas a hallar? De Q a B. Llámale X eso. Ahí va. Ya está listo. Muy bien. Ya tenemos que eso, ¿verdad? Mira, el celeste es congruente con el naranja. En el naranja, la hipotenusa vale 12. Puedo preguntar en el celeste, ¿dónde va a ir 12? Acu. En AQ. Aquí debe ir 12, ¿no? ¿Por qué? Porque hipotenusa tiene que coincidir con hipotenusa, no puede coincidir un cateto con una hipotenusa, así nada más simple. Dicho de otra manera, acá de repente sí te lo detectas. Acá, como tú dices, que acá el que se opone a 90 vale 12. Entonces acá también, como son igualitos, el que se opone a 90 también tiene que ir 12. Es otra manera de decir. Ya está. Entonces vamos a poner ahí. Entonces, SAB, que es hipotenusa, deben ser iguales. Entonces, como en AB hay 12, ahí hay 12. ¿Es claro? Sí, profe. Ya, vamos a sacar eso. Miren ahora ahí, ven. Míranlo bien. A ver. Ahí tiene dos lados iguales y el ángulo comprendido es 60. ¿Cuánto vale X? ¿Quién me dice? 12. 12. A ver, como aquí hay 60, ahí tienen bolitas acá, y acá también hay lo mismo. Eso quiere decir que es isósceles. Entonces, este ángulo de acá mide igualito que esto. Pero ¿cómo sé cuánto mide esto y cuánto mide esto? Este es lo que manda, que hay 60. Entonces, estos dos tienen que hacer 120. Son iguales, 60 acá y 60 acá. Ya se convirtió en equilátero, ¿eh? Entonces, los tres lados tienen que ser iguales. X vale 12. Por eso, una de sus compañeras lo detectó, dijo 12, sin poner los ángulos. Porque ya pensó que hay 60, 60. Entonces hay 60, 60. Entonces ya ese triángulo es equilátero. Por lo tanto, X es igual a 12. ¿El micrófono es claro para todos? El que interviene también es claro. Estaba claro, profe. Ya. Muy bien. Vamos a la pregunta 3 entonces. A ver, ¿qué está el 3? Está así. Ahí va. Estamos identificando pura congruencia. Vamos a ver. Lo primero que tienen que hacer los datos, ¿no? Y pasarlo a la figura. ¿No les parece? AB igual a C. A ver, ¿está? De C a E. Ahí va.
Otro. En E igual en A. En E igual en A. Llamaremos teta ahí. Uy, ¿qué he hecho? Retroceder en lugar de avanzar. Ahí estaba, ¿no? Ya, o sea, en E igual en A. Teta ahí y teta ahí. Otro. Es otro dato. AD igual a DE. DE, esto de acá. Ahí va. ¿De acuerdo? Hay la medida de ABC. En B, en todo el grande, todo B. Eso es, todo B, ¿verdad? Muy bien, ahí está el X. Lo primero que tú observas que el X tiene dos partes. Una parte ya es 40. Entonces te falta esta otra parte. Esto te falta. Esto nomás te falta. Ya, pero esa parte, mira, está en este triángulo de acá. Ahí está en ese triángulo. ¿Pero qué tiene ese triángulo? Tiene las bolitas y esta marca. Y el ángulo comprendido, teta. ¿Habrá otro triángulo que tiene esa característica? Sí. Acá, ¿ve? Está acá, esto que está a la derecha. Celestito acá, esto. ¿Qué tiene este triángulo que estoy marcando de celeste? Tiene las bolitas y tiene también la marca. Y el ángulo comprendido, teta. Ese es el primer caso. Lado, ángulo, lado. Esos son congruentes. Esos son congruentes. Entonces, si tú acá tú le llamas teta, no, teta ya no, porque hay teta ahí. Solamente puedes decir así. Si tú le llamas alfa acá, ¿dónde pondrás el alfa en el otro que está de celeste? Ese alfa que le estás poniendo acá se opone a la marca. El que se opone a la marca, ahí, esto debe ser alfa. Así tienen que acostumbrarse. Vamos a ver. Voy a animarlo, donde la animación va a estar sombreada. Hasta ahí, ¿no? Empezamos a animar, ¿ya? Bien. Ese triángulo con ese triángulo, ¿ve? ¿Qué tienen? Las bolitas y el rectangulito. Ambos tienen eso. Y el ángulo comprendido es teta. Son congruentes. Se llama lado, ángulo, lado. Si son congruentes, todos los lados y ángulos van a coincidir. Entonces vamos a poner congruente. Esos son congruentes, ¿ve? Pero cuando tú estás en el examen te das cuenta si ya son congruentes. Entonces, sus lados van a marcarlo igualito. ¿Ve? En el naranja ya tiene marcado dos lados. Marca el tercero. Pues, ¿no? Voy a marcarlo de color. Ahí está. Celestito. Lo marco esto con una bolita ahorita. Una nada más. ¿Cómo estoy marcando? El opuesto a teta. ¿Dónde lo marcarás en el verde ese triángulo? Esta marca, ¿dónde irá en el otro triángulo? Micrófono, ¿dónde irá esta marca? En DC. En DC. El que se opone a teta, ¿eh? Así. También puedes poner los ángulos. Bueno, aquí ya te resultó más fácil todavía, miran, ¿ah? Te ha resultado más fácil.
Porque esta marca de acá es igual a esta marca de acá. Entonces, como hay dos lados, hay un triángulo que tiene dos lados iguales. Hay un isósceles ahí. Entonces tú, no sé si se ve, entonces este triángulo B, D, C, isósceles. Por lo tanto, hay dos ángulos iguales. ¿Puedo preguntar cuánto mide esto? 40. 40, porque arriba hay 40, acá hay 40. Acá también debe ser 40. ¿Ve? Ahí le colocas 40. Pero resulta que el naranja es congruente con el verde. En el verde le has colocado 40. Ahora te toca colocar en el naranja 40. ¿Cómo has colocado el 40? ¿Ve? Este 40 acá se está oponiendo a este rectangulito. No sé si así se ve. Entonces, al que se opone el rectangulito acá en el naranja es así. ¿Ve? Ahí tiene que ser igualitos. Entonces aquí va a ir 40. No sé si lo ven así como opuestos o lo pueden ver acá. Bolita y todas las bolitas grandes. Ahí hay 40. Bolita y todas las bolitas grandes. Entonces este es 40. O cuando está escrito así es lo mismo que decir así. ¿Ve? En C debe ser lo mismo que en B. Entonces aquí va 40. Entonces ya tienes que el X es 80. Pues eso lo voy a animar. ¿Me va? Eso es igual a eso. También en C es lo mismo que en B. Ahora, ese triángulo BDC, bolita, bolita es isósceles. Entonces en C es 40. Eso es lo que hemos hecho. Pero como este triángulo de acá es congruente con este triángulo de acá, todos los ángulos tienen que coincidir y todos los lados. Ya en el derecho hay un ángulo 40. Tienes que colocarle 40 en el otro. Entonces, este 20 está opuesto a esto, ¿ve? Este 40 está opuesto a esto. Entonces acá también tiene que ir así, apuntando arriba, ¿no? Entonces en B vale 40. Eso es lo que... Entonces el X es 80. ¿Es claro? ¿Micrófono para todos? Sí, profesor. Ya está. Profesor, yo tengo una duda. Sí, Primero los triángulos BAD y CD tenían la congruencia del lado, ángulo, lado. Luego cuando le agregó la bolita, se volvió lado, lado, lado. Entonces, ¿tienen doble congruencia? claro, inicialmente lo has detectado así. No, no es doble congruencia. Cuando tú detectas, mira, así, ¿ve? Tú tienes dos triángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Este lado y este lado. Vamos a llamarle alfa acá. Este lado y así, alfa acá. Son congruentes, ¿no? Eso es lo que Sí. dices. Ya. ¿Qué significa que son congruentes? Todos los lados tienen que ser iguales. Y todos los ángulos. Entonces acá tú le marcas con 2. O sea, primero lo detecta que son congruentes. Ya acá también es con 2. Y todos los ángulos. O sea, que es alfa, alfa. Entonces acá llámale teta. Acá también va a ir teta. Llámale beta acá. Esto también. Eso significa. O sea, Entonces, cuando los tú... casos de un momento, los casos de congruencia al final se vuelven congruencia completa. Claro. Ah, En ok, realidad, profesor, gracias. claro, cuando tú dices que estos son congruentes, es solamente porque tú lo has detectado. ¿Ya?
Entonces, de una vez que lo has detectado, que es solamente, es una detección. De una vez que lo has detectado, ya cumple con todo. Todo tiene que ser, todos los ángulos. Por eso, como aquí tienes 40, también acá tiene que ver 40. En cualquier lugar tiene que estar ese 40. Por eso que se ha colocado aquí 40. Ahora, si acá tú le llamas beta, al otro también tiene beta. No es que tienen que coincidir todos, entonces acá tiene que colocarle beta, ¿no? El opuesto a esto, el opuesto a esto tengas beta. Ese es cuando quisieras tener todo, pero acá solamente necesitamos el de arriba y ya estaba con eso. Ya, muy bien. Continuamos, ¿no? 4. ¿Ya? Pero no lo vamos a sacar la sombra. Esa sombra solamente dice lo siguiente, en la figura se muestra un terreno ABC. Pues eso lo han sombreado como terreno, ¿no? De forma triangular. A nosotros nos interesa que ese sea un triángulo. Lo que nosotros estamos trabajando en geometría, esas figuras geométricas que estamos poniendo sus valores en los lados y en los ángulos, de eso se trata. En los puntos B y D se ubican pozos de agua, dice. Para nosotros solamente son puntos, vértices de los triángulos, que abastecen a una fábrica ubicada en el punto E. El E para nosotros es un punto que es vértice de triángulo. Entonces, ¿qué dato nos interesa? Aquí, le dice, ahora sí. Rojo. Sí, los triángulos, esto de acá es equilátero. Esto también es equilátero. Eso nos interesa. Entonces, vamos por partes. Primero esto. ¿Qué significa que esto sea equilátero? Que los tres lados miden iguales y sus tres ángulos iguales. Vamos a usar eso. Ahí. Marcas ahí, marcas ahí y marcas ahí. Lo mismo los ángulos. 60, 60 y en A también 60. Ya, implícitamente en A hay 60. ¿Es claro eso? Sí, profesor. Ya, ahora nos vamos al otro. El otro triángulo. Esto también es equilátero. También lo marcamos los lados, con otra marca, obviamente, con otra marca. Ahí va. Ángulos también 60. Ahí va. Ahora, ¿qué dice? Ve? Hay en la medida, y acá está, hay en la medida del ángulo formado por las tuberías. Para nosotros solamente nos interesa por estos segmentos de acá. Eso es lo que nos interesa. De B, BE. ¿Ya? ¿Con quién? Con DE. ¿Ya? Este es el ángulo que te están pidiendo. ¿Ve? Ese es el ángulo. Y ahí le vamos a poner el X. ¿Eh? Eso se pone ahí entonces en la figura como X. ¿Está? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, a ver si... Claro, Profesor, disculpe, sí, ¿puede volver a repetir, por favor, por qué es 60 en el ángulo? allá. Cuando tú tienes un triángulo equilátero, ese es equilátero, ¿no? Cada ángulo vale 60. Ah, ok, gracias. Así es, en un equilátero siempre es 60. Ahí no le he colocado todo, esto tenga 60. No le he colocado, acá tengáis 60, ¿no? No le he colocado todos. Ahí está. Ahora lo que yo digo es lo siguiente, tú vas a buscar X. ¿Ok? El X, y también tienes datos así, las bolitas y ese rectángulo que son de naranja también son datos que tienes que usar. Entonces tú ubicas el X. ¿En qué triángulo está tu X? Mira, está acá, lo voy a poner de rojo.
Ahí está. Es como si lo sacara aparte, tengo eso. Ahí está el X. Ahora, tú dices así, ve. Tú tienes que ubicar con otro triángulo donde también era conocido. Aquí te han dado como dato el 100, que tienes que usarlo. Acá está el 100. En este triángulo está el 100, ve. Ahí está. Ahí está el 100. ¿Está? Entonces, ¿ve? Tú comparas esos triángulos. ¿Ve? ¿Qué tienen esos triángulos? Bolita y el rectángulo naranja. Bolita y el rectángulo naranja. Tienen dos lados iguales. Lo único que te falta es ver el ángulo. Si tú a este ángulo de acá, si tú logras ver que este ángulo de acá sea igual a esto, por decirle, llámale beta, si logras ver que esto también es beta, se nota, creo que no se nota bien el color de eso, ¿no? Acá, es decir, que si tú a esto le llamas beta, y esto logras ver que esto es beta, esos triángulos serán congruentes, ¿no? Tendría lado, ángulo, lado. Rectángulo, bolita, beta. El otro también, rectángulo, bolita y beta. Y con eso, tú puedes saber cuánto vale X. ¿Sí? Suponte que son iguales ya. ¿Cuánto sería X? Sin B. 40. 40. ¿Por qué? Porque toda esta parte de aquí tiene que coincidir. Este se está oponiendo al rectangulito, pero tiene que coincidir con esto, que se está oponiendo acá al rectangulito. Eso tiene que, X más 60 tiene que coincidir con 100. Entonces ahora me queda ver que en efecto este es beta y este es beta, son iguales. Eso es lo que falta ver. Pero eso viene en la animación ya. Eso viene en la animación. Vamos a ver, ¿ya? Ahí va. Beta, alfa ahí. Alfa más beta es 60, ahí está. ¿Eh? Si acá tú le llamas teta, entonces esto también es 60. Entonces ese 60 también es alfa más teta. Es decir, que este es igual a esto. O alfa es común para ambos, esto muere. Beta es teta. O sea, en lugar de teta, también es beta. Entonces ahí vas a colocar beta. ¿Ahí está? Eso quiere decir entonces, por lo que hemos observado, ese triángulo con ese otro son congruentes. Congruente quiere decir que todos los lados van a coincidir y todos sus ángulos van a coincidir. Solamente hay que ver qué ángulos van a coincidir. Acá lo que nos interesa es solamente el ángulo donde está el X, en el verde. Y esto que está acá es así. Este nada más nos interesa. Pero este ángulo se está oponiendo a esta marca de acá. A esta marca. Entonces, el que se opone a esta marca en el otro triángulo sombreado es esto. No hay otra alternativa. Entonces, esos son iguales. O sea, X más 60 será 100 y de ahí sale 40, así como detectó una de sus compañeras. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la idea de estos ejercicios? Identificar triángulos congruentes. Y saber qué significa congruentes, todos los lados ángulos, y cómo lo vas a ubicar, los ángulos iguales, los lados iguales, eso. Claro, si se trata de marcar lado, yo esto marco acá, se está oponiendo a beta, tiene que ser igual a esto, sin lugar a dudas. ¿No? Si aquí tú le llamas gamma, acá esto tiene que ser gamma, no hay otra alternativa. Eso significa congruentes. Muy bien. Pasamos al número 5. Ahí va.
Número 5. Entonces acá tampoco hay nada que esto, solamente dice acá, ve, este triángulo de acá es isósceles, donde la base es la F, esta es la base. Entonces los lados iguales será el AC con el FC. ¿No les parece? ¿No? Esos son los lados iguales. Entonces ahí va. Ese es igual a este. Muy tenue el color, voy a meter más para que se note más. Este. Rojo, pero el rojo está acostumbrado para la variable. Hasta ahí también. Ahora también hay que colocar esto de acá. Esto. Pero previo a eso, yo pregunto, previo a eso. Voy a borrarlos. Previo a eso, ¿puedo preguntar? Ya. ¿Qué pones acá? Micrófono. 80. 80, porque es isósceles. Este 80 de acá es el mismo que esto. Por lo tanto, ¿aquí qué va? 35. 35, muy bien. 35. Hasta ahí lo voy a animar, a ver si está así. Está 80, entonces eso tenés 80, entonces ahí va 35. Ahora, esto de acá. Marcamos, a ver. Bolita, S, bolita. Llámale A también ella. Ahora te falta esto. Eso lo sacas aparte porque es una suma, no lo vas a poner ahí. Ahí. Mira, esa suma está formado por el AB. ¿Quién es esto? A, en la figura. Te falta esto. ¿Quién es esto? En la figura es esto. Como no tiene nombre, le das un nombre. Llámale B. Ahí está. Entonces este es B. Entonces el FC ya es A más B. Entonces ahí ese es A más B. Ese A más B es como si fuese un número. 5 más 3, 8. Entonces ya lo puedes poner ahí, 8. Pero vamos a ponerlo así como A más B. Desde F hasta E. Ahí va. A y X. A ver, ahí está la incógnita. Rojito, ahí está. Acuérdense que estamos poniendo los datos A. El A más B también es un dato que está desde F hasta. El 35 también salió. Entonces, ¿cómo vas a hacer, B? Ubicas así. ¿Dónde está tu X? Está acá, ¿ve? Este es tu X. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en este triángulo, ¿ve? Donde tiene que agarrar el A. Tiene que agarrar la marca del rectángulo. Ahí se encuentra. ¿Y con quién vas a trabajar? ¿Con quién lo vas a comparar? Tiene que tener la misma característica. Tiene que tener el A. Tiene que tener el rectangulito. El rectangulito está por acá. El A está por acá. Entonces agarras este triángulo. Y ves si van a ser iguales o no, ¿ve? Miran qué tienen estos triángulos. Ahí está, con eso. El ABC y el FEC. Tienen A. El BC es A más B y el FE es A más B. En el AC tienes el rectangulito, en el FC tienes el rectangulito. Pregunto, ¿son congruentes o no? Micrófono. Sí, son ¿Qué tienen? ¿Qué sigla tendría? lado, ángulo, lado. Lado, lado, ¿no? 3 lados iguales, ¿ve? Mira. Acá. Voy a ponerle de color negro para que se note. A ver. Ahí está A en el AD. A más B. Y acá está el otro, el rectangulito. ¿El otro qué tiene?
A también. Acá, ahí está, vuelvo a repetir esto. ¿Qué tiene? A más B. ¿Y qué tiene el rectangulito? O sea, es L, L, L. ¿Está bien? Ah, sí, profesor. Gracias. Ya. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? 35. 35, pues se opone a la o a la bolita, ¿no? Ya, ahora lo voy a animar. Correcto. Vamos a animarlo. Ahí está, ese triángulo, con ese es el que da. Por lo que hemos detectado, esos son congruentes porque sus tres lados, el amarillo, tiene el rectángulo A más B y A. El naranja también tiene A más B y el rectangulito, ¿eh? Esos son congruentes. Por lo tanto, el que se opone a A, dices, este es el X. El que se opone a este A tiene que ser igual, sí. Entonces el X vale 35. Así era directo, ¿eh? Eso es lo que hay que detectar. En algunos casos, tú cuando estás en el examen lo detectas nada más y más o menos dices, ay, vale 35. Número 6. Profesor, ¿podría Sí, retroceder la diapositiva, por favor? ahí va. Gracias. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Vamos al siguiente, ¿ya? Número 6, ¿no? También tenemos ahí dos triángulos. Ya, vamos colocando, a ver. Rojo, para que lo noten. Primero este dato. ¿Está? BF, el A. DC, A también. ¿Verdad? Esto, así como el anterior, lo sacamos aparte y después ya lo ponemos en la figura. ¿Eh? Ahí está. Entonces, el primero, BF, ya está el A. Esto tiene nombre de B a D, no tiene. Entonces le pones B. Ahí va. Entonces, ahora sí. Ese es A más B. Ahora sí, desde D hasta E es A más B. Ya, colócalo. Ahí va. Pregunta, ¿hay X? Ahí está. Rojo. Ahí. ¿Qué ves en la figura? Dos triángulos grandes. Y son rectángulos. ¿No? Valen 20 y 70 sus ángulos. Son rectángulos. Uno está vertical, el otro está horizontal. Entonces, si aquí es 20, ¿qué colocas acá? Acá, acuérdense que acá hay 90. ¿Qué colocas acá? 70. 70. Primera cosa, ahí va a ir 70. Voy a animarlo hasta ahí. Ahí va 70. Hay 20 para resaltar, 20. Ahí hay 70. Entonces ese triángulo tiene 70 y tiene 20. El horizontal que está echado tiene 20, entonces ahí va 70. Hasta ahí no hay problema. Nosotros buscamos el X entonces. Entonces tú dices ahí, así como hicimos con la escuadra, tú tienes dos triángulos rectángulos. Uno vertical que está parado y el otro está horizontal echado, como si en el piso y en la pared. ¿Qué tienen esos dos? Mira, mirándole. Un cateto A más B. El otro también tiene A más B. Ahí está, el A más B. Después, ¿qué tiene? 90 acá. Acá también tiene 90. Acá tiene 20. Acá también tiene 20.
Y más aún 70, 70. Al menos tiene un lado. Y los ángulos son iguales. Los adyacentes son iguales. Ese es el segundo caso de congruencia. Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir? Que si tienen un lado igual y los ángulos adyacentes son congruentes. Entonces voy a animarlo hasta ahí. ¿Acá? Esos son congruentes. Entonces todos sus lados tienen que estar igualitos. Pero en esto de acá está marcado un lado con A más B. Y el otro lado tiene A. Entonces, en el otro triángulo que está de color naranja, tú tienes que ponerle este A. ¿Dónde dirá este A? En AB. En AB, correcto. Este es A. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Si tú logras ponerle A aquí y ves otra A aquí, ya está el X. 70. 70, porque este triángulo sería isósceles, ¿no? Ya, esa es la animación. No sé si para todos es claro. Entonces escribimos que esos triángulos son congruentes. Ángulo, lado, ángulo. Eso quiere decir entonces, este A que está de celestito, tiene que ir también en el naranja. En el naranja, entonces, ahí, el DC tiene que ser igual a la B. Sacas y entonces sombreas ahí, ese triángulo es isósceles. Es claro, micrófono, hay un joven que siempre interviene. ¿Está? Sí, ¿Es claro? Ah, claro, profe. Ya. El joven también, ¿no? Que siempre interviene. Está claro. Ya, correcto. Vamos ahí. Número 7 ya. Ahí va. Número 7. Dice, en la figura, las personas ubicadas en los puntos A y C se dirigen al paradero del bus ubicado en el punto B. Acá, en A hay dos personas. Uno está flaquito acá, y el otro un poquito más gordito. Estos van a dirigirse hasta el paradero B, dice. Ya, eso no nos interesa. Pero acá lo que nos interesa son estos datos. Miren. ¿Qué está ocurriendo? Dice acá, si sus respectivas posiciones iniciales, acá, este se llama posición inicial de acá, esta es la posición inicial antes de dirigirse, ahí están inicialmente, equidistan del paradero, esto equidistan de B. La palabra equidista significa distancias iguales. Quiere decir que la distancia de A a B es la misma que la distancia de C a D. O sea, estos puntos equidistan. De ahí estaba esa distancia. Es decir, que van a recorrer esa misma distancia. Si a esto de acá tú le llamas A, esto también debe ser A. No sé si es claro eso. Sí, Yo profesor. digo, este punto P equidista de A y de B. ¿Qué significa? Esta de acá es la misma que esta. Bueno, ya, así, eso quiere decir. Muy bien, esto es lo que va a aparecer entonces. Este el paradero es esa. Pregunta, hay en la medida del ángulo determinado por el AB nada más. El AB con el CB. AB con el CB. ¿Cuál es el ángulo este? Eso es lo que va a aparecer como X. ¿Ahí va?
Si hasta ahí está claro, entonces tú dices, muy bien, ese X tiene dos partes. Esta es una de ellas y esta es la otra. Pero para eso, tú miras que te han dado datos. ¿Qué datos te han dado? Que aquí hay 65, aquí hay 90, ¿no? Es eso. Entonces tú dices, desde aquí hasta aquí hay 180. ¿Ve? Entonces tú con eso puedes ya saber quién es esto. Voy a sombrearlo. ¿Quién será eso? 25. Correcto, 25. 25. Ya. Ya has usado ese dato de arriba. Ahora también tienes acá, mira, beta, beta. Este triángulo que está abajo, el AMC, es isósceles. Entonces, esta marca de acá va a ser igual a esta. ¿No le parece? Es isósceles. Entonces vamos a colocar eso así. ¿Eh? Ya, animándolo. Isósceles. Ahí está. Entonces, como quieres hallar esta parte, entonces este lado de acá es común para el triángulo que está a la izquierda y para la derecha. Llámale un puntito. Ahí va. Una elipsis es eso, ¿no? Eso quiere decir que ese triángulo verde, míralo con el triángulo azul. ¿Qué tienen? Ve? A ambos lados. Marca, el AM, la misma marca que el MC. Y el lado común, la bolita. Tres lados iguales. Congruentes. El que siempre contesta, ¿cuánto vale X? 25, 50, ¿no? 50. 50. Correcto. Porque el que se opone a esta marca tiene que ser lo mismo que el que se opone a esta marca. Entonces, esto de acá es la misma que esto. Es como si esto fuese el BM sería una bisagra, el A lo hace rotar, se va a la derecha y va a coincidir con Z. Entonces estos dos ángulos, ¿no? Sí. ¿Qué significa congruentes? Ya. Entonces, pero ya sabemos que todito esto de acá vale 180. Pues. ¿Quién es 180? Será 65 más 90 más esta bolita de acá. Debe darte 180. Pasa al otro lado a restar, entonces esto te va a salir 25. Entonces, dos bolitas es 50 sería ahí, ¿no? Voy a animarlo. Ahí va entonces. Esos son congruentes. Teta, teta. Hay ni hablar, teta. Pero ustedes lo sacaron 25. ¿Cómo? En B en par lineal va a aparecer ahí. ¿Qué quiere decir es par lineal? Ahí como esto significa que te 180. Ese es para justificar. Ya está. Entonces ahí sale que teta vale 25. Entonces X vale 50. Vayamos al siguiente, ¿ah? Ahí va. Yo puedo retroceder, puedo volver a esto, me permiten, todavía los otros temas de repente me vence la hora. Voy a volver a esto, el 8. Espera. Voy a volver al 8. Al 9, hasta que aparezca el otro tema. Después vuelvo con esto, ¿ya? Desigualdad triangular, este tema.
Para abarcar todos los temas, no me vaya a ganar la hora. Ya hemos hecho bastante congruencia. Desigualdad triangular. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo entiendan. Existencia de triángulo, ¿qué significa esto? Imagínate que yo tengo un segmento que vale 2 unidades, otro que valga 3 unidades y otro que valga 6 unidades. Yo quiero formar con estos segmentos un triángulo. Centímetros, todos en centímetros. Entonces, de una manera natural, tu dibujo es el que mide 6. Acá lo dibujo. A continuación, el que vale 2. 2 hasta ahí. Luego de esto, viene el que mide 3. Para que formen un triángulo, este extremo de 3 tiene que llegar acá. Pero si tú le pones en línea recta, la suma te da 5. Es imposible que acá llegue acá. ¿Qué quiere decir? Que con estos 3 no puedes formar un triángulo. O sea, porque los lados de un triángulo son 3 números, no le puedes poner cualquier número. Tiene que cumplir cierta condición. ¿Y por qué no forma un triángulo? Si tú dices, ve, tienes 2, tienes el 3 y tienes el 6. Tú agarras cualquiera de ellos, al azar, agarro el 6. Este 6 tiene que ser menor que la suma de los otros 2. Pero este es falso. Por eso es que no puedes formar un triángulo con él. No se puede. Porque es estrictamente menor, incluso no puede ser igual. A eso se conoce como desigualdad triangular. Ahí está. Ahí tú tienes el triángulo, vamos a poner estos son sus lados. Agarras cualquiera. Yo agarro el A. Este A tiene que ser menor que B más C. Y al mismo tiempo tiene que ser mayor que la diferencia. Si tú agarras el B, lo mismo. B tiene que ser menor que A más C. Y simultáneamente tiene que ser mayor que la diferencia. También vale para el C, para todos. C también tiene que ser menor que B más A. Y tiene que ser mayor que B menos A. Eso es lo que va a aparecer ahí. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso es que acá falla, pero no puedes formar triángulo, porque no cumple eso. Suficiente que falle uno, por más que se cumplan los otros. ¿Es claro? ¿Micrófono? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Profesor, en la parte donde usted escribió, por ejemplo, en el primero, de A es menor que B más C y es mayor que B menos C, ¿puede ser A menor que C más B No, y siempre mayor cuando que C resta, menos B? no, siempre restas el mayor menos el menor. Ah, ya, profesor, gracias. Siempre se resta, mayor menos menor. Para que te quede positivo todo, ¿no? Ya está. Viene ahora el otro teorema que se llama de correspondencia. ¿Qué quiere decir eso? Tú ves ese triángulo. Aquí el lado más chiquito será este, que vamos a llamarle C. Y el lado más grande será esto, ¿no? Vamos a llamarle B. ¿Qué ves? Que C es menor que B. Claro, se ve así en la figura. El que se opone a C es este ángulo que le llamaré alfa. Entonces, el que se opone a C le estoy llamando alfa acá. Será menor al que se opone a B. ¿Quién se está oponiendo a B? Acá está, este ángulo de acá. Que vamos a llamarle teta. Entonces, acá va teta. Eso también se conoce a menor ángulo, menor lado. O viceversa, a menor lado, menor ángulo. Cualquiera que tú conozcas. Acá vamos a ver cómo aparece. Ahí está el ángulo, ahí está el otro. Ahí está el A, ahí está el C. ¿Qué observas acá? Tú puedes observar entonces que C es menor que A. ¿No? Entonces, ¿quién se opone a C? Este, beta. Entonces acá va beta. ¿Menor que quién? Que el que se opone a la A. Ahí está. Este.
¿Se entiende eso? A eso se conoce como teorema de correspondencia. Mayor lado, mayor ángulo. Menor ángulo, menor lado. Siempre es así. Ahí está. Si C es menor que A, entonces beta es menor que alfa. O viceversa también. Si beta es menor que alfa, entonces C es menor que A. Ya, entonces vamos con el siguiente teorema para usar esto. Siguiente problema y para usar los temas. Ahí va. Problema 10. Quedaron dos, ¿no? Ahí está el problema 10. Al final de clase me dicen si lo que estoy haciendo es correcto o a veces da toda la teoría y después se hacen los problemas. Acá lo estoy haciendo por partes, a ver, para no perder de vista. Ahorita vemos ya la desigualdad triangular y la correspondencia, sabemos eso. ¿Y por qué este problema está ubicado ahí? Porque dice acá, en la incógnita, y la distancia de entre P y C es el mayor entero posible, hay dicha distancia. Y aquí, dice, vas a hallar eso. Y ese es el mayor entero. Cuando te dicen mayor o te dicen menor, hay una desigualdad. Por eso que está encajado eso ahí. Vamos a interpretar entonces. Dice los puntos A, B y C son los extremos de los linderos de un terreno que tiene la forma de un triángulo. Ya, tales que AB, vamos llenando. Este es lo que nos interesa, este dato. AB igual a BC. Vamos a ver. Por lo tanto, hay dos ángulos iguales en A y en C. Alfa y... ¿Es claro? ¿Micrófono? Sí, profesor. Ya está. Luego dice, se divide el terreno en parcelas. De tal manera que el perímetro de la parcela, acá está, de esta parcela vale 36. Perímetro, la suma de sus tres lados vale 36. Ya, eso vamos a poner el perímetro 36. Entonces, ¿qué significa? La suma de sus tres lados, ¿no les parece? Entonces hay que ponerle letras a sus lados. ¿Ah? 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 Su perímetro quiere decir A más B más C es 36. ¿De acuerdo? De ahí puedes despejar B más C o A más C, queda 36 menos 1. ¿Hasta ahí? No hay problema. Dice ahora acá, ¿ve? A partir de eso. Y la distancia entre P y C, de P a C, es la distancia entre esto, es el mayor entero posible. Hay dicha distancia. Eso es lo que hay que hallar entonces. Vamos a ponerle como incógnita, ahí está, subrayando X ahí. Ya, entonces, ¿cómo te das cuenta cómo vas a trabajar ahí? El X va a ser el mayor entero posible. Número entero. Positivo, obviamente, ¿no? Entonces tú necesitas una desigualdad de este tipo. Y si yo digo, por ejemplo, acá, que X es menor que 10, es entero. X puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9. No puede llegar a 10. El mayor valor entero de X aquí sería 9. ¿Es claro eso? Todo el resto son menores. ¿Por qué hasta 10? No, es un decir. Ah, ok. Yo digo, si X es menor que 7, por ejemplo, ¿cuál sería el más grande X entero? ¿Cuánto sería? 6. 6. 6. Ya, ese solamente es un decir, ¿no? Pero no sabemos ahora ahí menor que quién es. Ese es solamente para identificar qué es lo que queremos hacer entonces. Necesitamos una desigualdad, así como he puesto, ¿no? Ya está. Muy bien. Vamos a atacar entonces.
Para eso, vamos a poner en A, el X se encuentra en el triángulo acá, ve, mira, en el A, P, C. Entonces a este ángulo de acá vamos a ponerle una letra, vamos a llamarle ahí teta. Ahí va teta. Ahí va teta. Pregunto, mira, el alfa es todito esto, y el teta es este chiquito. Es claro que este teta, ¿dónde lo pongo acá? Este teta es más pequeño que el alfa. ¿Es claro eso? ¿Micrófono? Profesor. Ya está. Pero entonces, ¿cuál de los alfa voy a usar? Ve? Voy a usar entonces de acá, ¿sabe? Este alfa de acá. Ya sé que este ángulo de acá es más pequeño que ese alfa. Entonces digo así, ve. En el triángulo, mira, A, P, C. Como 2 puntos. En ese triángulo. El que se opone a teta es X. Entonces acá, este es X. Acá es menor. Pero ¿quién se opone al alfa? El que se opone a alfa es B. Esa es la correspondencia que acabamos de ver. ¿Es claro eso? Sí, profesor. Ya. Muy bien, entonces. Hasta ahí no hay problema. Entonces yo voy a ver quién es B. Ahora miren acá. En el triángulo, este verde, ahí donde está el perímetro. En el A, P, U. P es un lado. Tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Desigualdad triangular. Este B es menor que el A más C. ¿Correcto? ¿Micrófono? En el verde. Profesor, ¿por qué es menor? Esa es la desigualdad triangular que hemos visto acá, Ah, ok, ok. ¿no? ¿Te acuerdas que hemos visto que en todo triángulo agarras un lado, tiene que ser menor que la suma de los otros dos? Sí, sí, profesor. Ya. Pero ¿quién es esto? Ve? Está aquí, ve. Eso quiere decir entonces, B dejas en el primer miembro, será menor que A más C, pero A más C es esto. Sigues aquí, menos B pasa al primero, tienes 2B menor que 36. Si no vas aquí, entonces B es menor que 18. ¿Correcto? Sí. Ya. Pero tú tenías aquí esto. Tú estás buscando el X. Profe, Sí. ¿por qué 2B? Ah, porque acá tienes menos B, ¿no? Esto llévalo al primer miembro, va con signo más. Y se junta con el otro y hacen 2B. Ah, ya. Ahí va. Ya sabemos que B es menos de 18. Pero tú pones 2 puntos. Tú sabías acá esto, B. Tú sabías que X era menor que B. Pero B a su vez es menor que 18. Transitividad. Entonces X es menor que 18. Pero el X es el mayor entero. Entonces va de 1, 2, 3, 16, 17. ¿Hasta dónde llega? Como mucho llega a 17. Ahora voy a animarlo. ¿Me va? Teta menor que alfa hemos puesto ahí. Correspondencia entonces. Teta menor que alfa, el que se opone a teta es X, el que se opone a alfa es B. Eso es lo que dice. Este es X, acá le he puesto X, menor, el que se opone a alfa es B. Este era B, por eso está escrito así.
repitiendo. Ya está. Ahora, desigualdad triangular en el verde. B es menor que A más C. Pero A más C es esto. Ahí colocas ahí, ¿ve? B pasa al primer miembro, tienes 2B, 36. Divides entre 2, B vale 18. Ahora, esto de acá es menor que 18. Entonces el X, llámale 2. 2 en 1. X es menor que B, pero B es menor que 18. Entonces X es menor que 18. Entonces X más grande es 17. Entero. ¿Micrófono es claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, vamos al el que sigue. Otra desigualdad, pero tiene que ver al menos dos, ¿no? Ahí va. Dice en la figura se muestra un parque de forma triangular ABC. Para nosotros es un triángulo. Y se quiere construir un camino rectilíneo comprendido entre la esquina B y el borde AC. ¿Va? Ahí va. Ese es el camino. Dato. AB 220. Colocas ahí. BC 100. Colocas ahí. Y ahí está. Aquí también ve, dice, hay el máximo valor, dice. Entero de quién? Del camino. Ahí está, del camino. Y ese camino es X, el rojo. Ahí va. Cuando tú estás en un examen, a veces la vista dice, como A, B, C son lados, esto es 220 vale 100. Este será más pequeño. Tú puedes decir de frente que X es menor que 220, ¿no? Porque este ángulo sería obtuso, este es el lado más grande de este triángulo, ¿no? ¿Y cuánto sería X? Es valor entero, es el mayor valor entero. ¿Cuál marcarías? 219. 219. 219. Así podría salir a la vista. ¿Por qué? Porque tú detectas que este es obtuso. El que se opone a un obtuso es el lado más grande, ¿no? Vamos a ver qué es obtuso. Así, o también podemos hacerlo de otra forma. A ver cómo está. Vamos a llamarle ahí alfa, ahí teta. Hasta ahí. Entonces vamos a hacer así, como recordando esto, ¿ya? Yo tengo un triángulo acá. Voy a llamarle alfa, beta, teta. Acá, aparte, ¿eh? Ojo, voy a poner acá. Independientemente del problema, vamos a hacer esto. A ver si ustedes recuerdan. Yo prolongo un lado. Esta prolongación con este lado está formando un ángulo que le voy a llamar X. ¿Puedo preguntar quién es X? ¿Alguien recuerda? Alfa más beta. Alfa más beta, correcto. Esto se llama ángulo externo. El externo es la suma de los internos no adyacentes. El adyacente es teta con X, se llaman adyacentes. No adyacentes es el alfa con el beta. Ese es cuando ves prolongado un lado. Si tú prolongas esto, también acá hay otro ángulo, le llamaré Y. ¿Quién sería Y? Por el mismo argumento. Alfa más Alfa más teta. beta. Alfa más teta. Si yo puedo prolongar eso también hacia acá, acá también hay otro ángulo externo, ¿ve? ¿Qué pondrían? Beta más teta. Beta más teta. Correcto. Por lo tanto, en la figura, el teta, ¿qué es igual? Esto se llama gamma. Ese es gamma. ¿A qué sería igual el teta? Gamma más alfa. Exacto. Este es externo. Entonces, teta es gamma más alfa. Este es grande, ¿ve? Ahí está. Ya recordé eso entonces.
Es así. En A vamos a llamarle, sí. Ahora lo voy a animar nada más. Ahí está, ¿eh? Teta es gamma más alfa, lo que quieran. Si yo digo que 8 es igual a 5 más 3, cualquiera de estos es menor que 8. Esto también es menor que 8. Cualquiera de ellos. Entonces, este alfa será menor que teta. ¿Es claro? Ahí. Bien. Entonces tú tienes ahí, ve, en todo el triángulo, esto de acá es más pequeño que esto. ¿Quién se le opone a 100? El phi. Menor. ¿Quién se le opone a 220? El alfa. Pero este alfa dice que es menor que teta. Entonces, ¿qué está cumpliéndose? Que este phi, transitividad, es menor que teta. Entonces, en este triángulo, ya, miren, entonces en este triángulo de acá, cabe. ¿Qué tienes? El phi menor que teta. Este phi es menor que esto, ¿eh? Pero ¿quién se le opone a phi? El x. ¿Y quién se le opone a teta? El 220. Y de ahí, no, sin grado, ¿no? Y de ahí es donde sale la respuesta que han dicho, ¿eh? 219. Falta uno para que llegue a 220. Ese es entero. ¿Micrófono es claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está. Entonces ahora lo animamos, ¿no? ¿Eh? Ahí, que es formalismo, está. 2, tienes eso, x menor. Entonces, ahí es eso. Ahí está. Ya he avanzado. Vamos hasta el último, de tal manera que ya regresamos. 12. Dice en la figura 1 se muestra un joven estudiando. ¿Ya? Y en la figura 2 se marcan los puntos coplanares. O sea que acá no hay nada. Pero sí en la figura 2 dice que se marcan los puntos. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Ahí está, ¿ve? El A, el B, el C, el D y el E que salió acá. Entonces la 1 no nos interesa. La 2 nomás ahí. No la persona, ahí solamente esa figura. Ahora dice, son los puntos coplanares de referencia A, B, C. Coplanares, ¿qué significa que están en un mismo plano? Eso no es problema. A, B, C y D son colineales, están alineados. O sea, esto de acá están alineados. Eso es lo que quiere decir. Ponemos esto. Ese es 80. Bahía, ese es 80. También conoces esto. 100. En D, 100. Sigue eso. A ver, rojo para que se note. La prolongación de AB, vas a prolongar el AB. Va a bisecar. Biseca significa dividirlo en dos partes iguales. Lo corta en dos partes iguales. ¿A qué ángulo? A esto de acá. ¿Y quién es este ángulo? Ahí está, es que vale 100. Prolonga el AB, entonces. Ahí lo cortó. Lo bisecó al 100. Entonces, ¿cada parte cuánto vale? 50. 50. Eso significa bisecar. Entonces, ahí está. Sacamos eso, 50 ahí y 50 ahí.
¿Qué me piden? Ve? Dice, hay en la medida del ángulo entre los soportes, acá, entre AB y BC. AB y BC. Ahí está. Rojo. ¿Cuánto vale? Micrófono. ¿Cuánto vale el X? Miren 50. este. 130. 130. 130. 130, ahí está. Listo, 130, ¿dónde está la D? ¿De acuerdo? 130. Ya. Entonces ahora regreso a los problemas, todavía tengo tiempo. Hay otra forma de resolver esto. Acá va a aparecer de otra forma, ¿ve? Pero ya ahí sale, al ojo sale, ¿para qué va a ser otra forma? La otra forma es así, miren, ¿eh? Por C trazas una paralela a la D. Esta de acá son paralelas. Esto se llama secante. Este ángulo con esto se llaman alternos internos. Son iguales. Entonces ahí va 50. Ese es 50. Otra forma, así. Sí, aquí ve. Paralela, paralela. Este ángulo de aquí con esto también son alternos internos, porque esto sería la secante. Entonces, estos también son iguales. Esa es otra forma. Por eso que aquí va a aparecer esa teoría de acá. El paralelismo. Postulado de Euclides dice así, ve. Dado una recta, un punto fuera de la recta, por ese punto tú puedes trazar una única recta paralela a L, no pasa más. La celeste es paralela al teja. Este teorema de los ángulos correspondientes. Si tú tienes dos paralelas y tienes una secante, este ángulo con esto se llaman ángulos correspondientes. Uno está afuera y otro está dentro, entre la paralela y la secante. Ese se llaman correspondientes y esos son iguales. Pero este ángulo de acá, con esto se llaman opuestos por el vértice. Esto también es alfa. Pero este ahora, con esto de acá, se llaman alternos internos. Por eso también son iguales, lo que se ha usado ahí. Lo mismo, si tú tienes dos paralelas, estos se llaman ángulos conjugados, internos. Están a un mismo lado de la secante. Y esos son suplementarios, suman 180. Pero este también es Y. Esto también es X. Ahora esto de acá, con esto se dicen también conjugados, pero externos. También suman 180. Y ahí van a notar la clave que sigue. Ah, acá hay otros teoremas. Ahí está. El X es alfa más beta. Esto sale con lo anterior nada más. ¿Ve? Si ustedes no recuerdan, esto sale así. ¿Ve? Una paralela trazan por acá. Esto sería la secante. Entonces este es alfa, alternos internos. Acá también, este es beta, este es beta. Sale inmediato. El X es alfa más beta. 3. Ahí hay 360. Lo que hay a la izquierda, lo que hay acá, hay acá. Son iguales. Ahí está, a la izquierda está X con Y a la derecha está alfa, beta y teta. Son iguales. 4. El X es eso, beta más teta más. Y si tú sumas todos los rojos, te da 180. Esto es lo único que sería recomendable. Esto nada más. Lo demás sale con eso. No hay problema. Ahí están las claves, anotan. Yo voy a seguir resolviendo. Voy a regresar a lo que quedaron, ¿ya?
Profesor, ese último teorema podría explicarlo, cómo sale, por favor. Esto de acá. Sí, el teorema 4. ¿Puede explicarlo cómo sale? Ah, usas nada más. Por cualquiera de ellos, tú, por ejemplo, acá puedes poner, ¿no? Acá trazas una paralela. Siempre trazas paralelas nada más. Y trazas paralelas. Y ahí sale. Este es el X. Ese es el X ahí. ¿No? Y con esa paralela ya trazas ahí. Este de acá es alfa. Entonces este es alfa más beta. Esto sale acá, viene acá. ¿Ve? Mira, este es alfa más beta. Y acá como son paralelas, acá será alfa más beta y con esto. Siempre usas esto. Y ahí sale. Ah, ya, profesor, gracias. Las claves se anotan. Al menos tengo para una, para regresar. Anotan las claves. ¿Ya está listo? Regreso. Entonces voy a regresar más rápido. ¿Sí? ¿Qué problema me quedé? Faltaba Antes la de 8 esto, y la 9. falta la 8 y la 9, ¿no? Sí. Ya. Nos vamos con la 9, retrocediendo. Ya, vamos a ver si llegamos a la 8. Ahí está. ¿Eh? Ahí va. Ahí está. Dice, en la figura observamos un terreno de forma triangular de 140. Entonces el perímetro de todo vale 140. Ahí están 4 parcelas. 1, 2, 3, 4. Los puntos, estos 3 puntos, ¿qué son? Puntos medios. ¿De quién? De esto. Punto medio de AB, punto medio de BC, punto medio de AC. ¿Cómo se hace entonces? Punto medio significa esto. C ahí y C arriba. B ahí y B abajo. A ahí y A abajo. ¿Correcto? ¿Qué significa punto medio? También sabes aquí, mira, sabes esto. Primero estos dos. AP con QR. ¿Pero quién es AP? C. Entonces, QR, ¿quién va a ser? C. Ahí va a aparecer C. ¿Correcto? ¿Micrófono? Sí, profesor. Ya. El otro. QC. ¿Quién es QC? Aquí está, lo voy a poner así. Debe ser igual aquí a PR. Aquí debe ir entonces también el B. ¿Ah? ¿Sale? Ahí está, ¿ve? Ya. También tenemos esto. Y también el perímetro vale todo. A ver, ¿cuál de ellos está primero? Ah, ¿cuánto gastaron en cercar el tramo AR? Nos preguntan el AR. Primero está marcado la incógnita. ¿Quién es el incógnita? AR. Ahí está. Este es el que pide. Ese nos pide. ¿Ah? El A. Ese es el objetivo. Para eso tienes que el perímetro es 140 y tienes esto también, ¿ve? Esto falta. Primero, el perímetro. Perímetro quiere decir la suma de los 3 lados. Acá, más esto y más esto vale 140. De ahí tienes que A más B vale 70. Otro dato, esto falta. ¿No? Eso falta. Ahí está. ¿Quién es PB? Más RQ. PB. C. RQ, C. Ahí hay dos, este hay 2C. Esto será 2B. Ahí van a aparecer, ¿ah? Y ahí aparece. Lo reemplazas. Reemplázalo. Ahí sale 2C, 2B. Entre 2, C más B vale 50. Este vale 50. Entonces el A vale
20. A vale 20. Esto vale 20 metros. Pero dice, para acercar el terreno, que era todo, vale 2.800. Todo, ¿quién era? 140 era el perímetro. Claro. Y ahí a ti te costó 2.800. Entonces dices así, ¿ve? 140 metros costó 2.800. Pero tú necesitas solamente la, que es 20 metros. ¿Cuánto será? De ahí sale. Acá está dividido entre 7. 14 entre 7 da 2, 0, 0. Entonces acá también entre 7. 28 entre 7 es 4. 2 ceros. Entonces 400. Ahí va. Antes que me gane la hora, voy a retroceder al 8. ¿No les parece? Sí, profesor. Entonces, ¿cómo significa retroceder así? Ahí está. Retrocedido mucho, retrocedido. Ahí va. Esos datos nomás, ¿ah? ¿Se quedan hasta terminar? A ver, ¿tienen recreo? ¿Qué tienen? ¿O me reemplaza otro profesor? No, Tenemos hay receso, recreo, ¿no? pero sí. Termino. Termino, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ya, esto vale 6. Ahí está. Figura. Ah, equilátero. Retrocedo, retrocedo. Primero acá. En la figura los triángulos. Esto es equilátero. Ya sabemos que tiene que marcar los tres lados iguales. Ahí está. Los ángulos 60. Ahí va 60. Ya sabemos que los otros es 60. El otro también es equilátero. ¿Verdad? Ahí también, con cadenitas. También marcamos un ángulo de 60. Ahí está. La experiencia anterior de un problema que hasta aquí era 60. Hasta aquí era 60. Este era común. ¿Aquí qué va? A ver, ¿quién me dice? Hemos hecho un problema más o menos de ese tipo. Ya, si no se acuerdan, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a marcar esto. Esto vale 6. Ahí va. Esto también es 6. Ahí va. ¿Qué me piden esta suma? Entonces vamos a llamarle a esto CX. Ahí va. Y a esto vamos a llamarle Y. Va. Listo. Entonces, esto de acá, si ustedes se acuerdan, esto va a salir teta. ¿Por qué? Porque tienen ahí como un 1. 60, 60 miden. Vamos a hacer ahí. Ya. Aquí vamos a llamarle A. Entonces, el triángulo equilátero de A a C es 6 más A. Entonces, acá también debe ir 6 más A. Aquí también debe ir 6 más A. ¿No es que es equilátero? Ahí va. Ahí le llamamos beta. Teta más beta es 60. Si aquí tú le llamas alfa, 60 también es lo mismo que beta más alfa. Beta con beta se va. Estos son iguales. Por eso es que acá tienes que colocarle teta. Ese es teta. ¿Se acuerdan que hemos hecho uno parecido? Ahí está. Entonces tú buscas X y buscas Y. ¿Dónde está tu Y? Está acá, mira. En este triángulo. ¿Qué tiene este triángulo? Tiene un lado que es A más 6 y el otro lado las bolitas. Y el ángulo comprendido teta. ¿Con quién lo vas a comparar? Ve, acá, ve. Tiene A más 6, tiene la bolita y tiene teta. Son congruentes. Entonces tú ya sabes cuánto vale el Y. ¿Quién me dice cuánto vale?
¿Cuánto vale? 6 más A. 6. Ahí está. Ahí está. Mira, esos triángulos son congruentes. Ahí vamos a escribirlo así. ¿Quién se opone a teta? Ve? El Y. ¿Y quién se opone a teta acá? 6. Eso vale 6. Falta el X. En el X, ¿dónde está? Ve? Está en ese triángulo. Ahora vamos a sombrearlo ahí. Ahí está el verde. Ahí está el X. ¿Qué tiene eso? Ve? Tiene las bolitas. Y tiene A más 6. Entonces acá también tiene las bolitas y A más 6. Teta, teta. Son congruentes eso. También escribimos abajo que son congruentes. ¿Cuánto vale X? Micrófono. 6. 6 también. Bolito. Se opone. Se opone. 6. Bueno, me pasé 3 minutos. Buenas tardes, cuídense, nos vemos la próxima semana. Les quité un poco de recreo. Gracias, profesor. Hasta luego.